correspondiente al día de hoy, lunes 29 de marzo, en el horario de las 8:15. Y conforme les había dicho, vamos a incrementar un poquito el grado de dificultad del ejemplo que vamos a tratar hoy, a fin de que paulatinamente vayan ganando destrezas en el cálculo. Ok, entonces vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan seguir. Entonces vamos a trabajar en el ejemplo 2, que es otra vez el caso de una represa. Una represa que tiene la forma que ustedes observan. Miren, es un dado, yo lo he hecho deliberadamente grande para poder colocar ahí los valores que corresponden. Una represa conformada por un faldón en la parte anterior que tiene una inclinación que vamos a llamarle, volver a llamar beta. El ángulo este es beta. Y termina en la parte superior, como yo les estoy mostrando. Y vamos a representar el agua, a ver si esto me va bien. La superficie de agua va a estar como lo hicimos la anterior vez acá. A ver, no, 21. Este plano quiero que dé sensación de que es la superficie de agua. Entonces así. Por favor, avíseme si es que se ve bien o hay que ampliar, no sé. Andy Guzmán, avíseme, ¿se ve? ¿Se me escucha, por favor? Sí, que se le ve y se le escucha normal. Ya, muchas gracias. Ok. Entonces vamos a decir aquí abajo, yo voy a anotar. A fin de
a fin de cumplir con los requerimientos de abastecimiento de agua a la población de la presa, el cuerpo de la presa, es atravesado por una tubería. Entonces acá voy a intentar hacer eso. No sé cómo se hace un cilindro. ¿Qué de otro color le pondremos? Un poquito más para que quizás así. Ah, pero no se puede hacer segmentada si no estoy equivocado acá. Otra vez voy a grandes rasgos. Ok, que sea así. Una tubería atraviesa el cuerpo de la presa para la derivación del agua almacenada en el reservorio. Pues ahí tenemos un elemento. A fin de controlar el flujo, la cantidad de agua que se deriva, se ha instalado una plancha a manera de compuerta. Una plancha metálica en la entrada de la tubería a manera de compuerta. Entonces, más o menos será así. Voy a dibujar, lo mejor posible dibujar. Acá. Ahí está la tubería.
Y de aquí hacia acá está la compuerta. Esta es una compuerta metálica. Bueno. Entonces, subiendo o bajando esta compuerta, se permite que ingrese mayor o menor cantidad de agua. El agua, por supuesto, está yendo de izquierda hacia derecha. Ahí está. Un determinado caudal. Entonces, es un problema estructural. ¿De cuál espeso debe ser el grosor? Ahí no he colocado, creo. ¿Cuánto debe ser el espesor? La plancha para que soporte la acción o la presión de agua sin deformarse notablemente. Todos ustedes conmigo van a convenir en que esta parte de la compuerta, esa es esta, va a estar soportando una presión así. Va a ser un prisma de presiones. Ya puesto que conmigo también concluirán que estas presiones van a ser ortogonales y en la parte inferior existirá una presión mayor. Este color tal vez. Aquí es ortogonal. Las presiones son ortogonales. Y también notaremos que el ángulo de esta compuerta es beta. Así. Esta es la presión del agua. La presión del agua. Ya, todos avancen hasta acá. Si es que alguien se ha retrasado, nos pondremos al día. Disculpe, Inge, lo que escribió es el enunciado. Ah, lo que puse aquí abajo. Sí, es una descripción Sí. más que el enunciado. Miren, dice, a fin de cumplir con los requerimientos de abastecimiento de agua a la población, el cuerpo de la presa es atravesada por una tubería para la derivación de agua almacenada en el reservorio. A fin de controlar la cantidad de agua que se deriva, se ha instalado una plancha metálica a la entrada de la tubería a manera de compuerta. Esto quiere decir que esta plancha que he dibujado en verde, la podemos subir o la podemos bajar un poquito conforme los intereses. Dice, ahora viene la pregunta.
¿Cuánto debiera ser el espesor de la plancha de manera que soporte la acción de la presión del agua sin deformarse notablemente? Entonces no quisiéramos que esta plancha, déjame ver dónde he dejado. Aquí voy a croquisar. Sigamos fuera la tubería. No sería esperable que esta plancha se deforme quizás así. No se abombe, porque va a intentar también levantar a esta parte. Va a intentar hacerle girar y puede quizás no fallar por resistencia, pero sí fallar a ¿cómo se llama? Deformación. No fallar, sino vencer lo recomendable. No quisiéramos que se abombe esta plancha. ¿Vamos bien todos ahí, jóvenes? ¿Alguien se ha rezagado para que le esperemos unos instantes? Ok, entonces demos dimensiones al problema. Entonces señalaremos que esta dimensión, como lo hemos hecho la pasada vez, sea B. B. La altura, que siga siendo H. Esa es la altura. L, que continúe a la hipotenusa de ese triángulo. Ah, y D, que sea el diámetro del conducto. Aquí, pero lo voy a poner. Lo voy a poner para que no van a haber muchas cosas en esa frente, así que D, el diámetro. Pero también necesitamos una ubicación. Una ubicación que sea, digamos, este lila quizás. Sí, está bien, me salió milagrosamente. Ahí necesito una letra. M. M es la distancia medida desde la clave, desde el punto más alto de la tubería, de ese círculo, de esa circunferencia, hasta el contacto superficie de agua y la pared inclinada. E es esa distancia. Y como hicimos la pasada vez también, voy a intentar dibujar los ejes. No, no da. Ahí. Un poquito voy a agrandar a fin de dar
Listo. Entonces, esos son los ejes centroidales de la tal figura. Había sabido perder su... El centro de gravedad de la tal figura va a estar justamente donde se crucen esas dos diagonales que he trazado. Vamos a poner otra vez ese. Acepten de buen grado que este es el centro de gravedad. Aunque quizás me convenga a este punto G llevarlo a otro ladito para que no interfiere. Ahí. ¿Se ve bien, jóvenes? Si hay algo ahí que no está muy claro, nada más dígame. Pues en el intento de hacer lo que nos hemos planteado, vamos a necesitar calcular la fuerza resultante sobre la compuerta. Pues nos proponemos calcular la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas contra la compuerta metálica. Entonces, esa es nuestra intención. Tenemos el esquema grande, una figura dentro del cuerpo de la presa. En ese plano, recuerdan, la pasada vez estábamos sobre el plano, ahora dentro de ese plano hay una compuerta. Calculemos ella. Y nuevamente voy a echar mano de lo que habíamos en la otra clase utilizado, estas ecuaciones. Me voy a llevar un ratico estas ecuaciones. Ya. Estas expresiones nos permiten calcular lo que tenemos entre manos. Primero los resultantes. El módulo de la tal resultante va a ser la multiplicación del peso unitario del fluido, la profundidad de gravedad y el área.
Ahora estamos calculando la acción contra la compuerta circular. Por lo tanto, el área no va a ser otra que la que conocemos. El número pi entre 4 y el diámetro a la cuarta. Perdón, al cuadrado. Luego nos interesa aquí voy a anotar, el centro de gravedad es precisamente, o está mejor, precisamente en el centro de la circunferencia. Y ahora voy a hacer un bosquejo, perdón. Seguiremos, jóvenes. Entonces les decía, voy a hacer un croquis de cómo más o menos fuera esto. Si veo de costado, va a ser así. La línea que representa el cuerpo de la presa inclinado, luego con otro color, que me dé la sensación de la superficie de agua horizontal. Así. Y a una distancia m, aquí, comienza el círculo. Entonces acá hay una distancia m a partir de la cual el círculo se inicia. Le voy a poner uno más grande, que es este. Ahí, ese es, esto en forma exagerada es el círculo visto de costado.
Y esta dimensión es, por supuesto, D. Oh. Ese es el diámetro. Y justo en el centro, por supuesto, está el centro de gravedad. Aquí está la subradio. Y el centro de gravedad, que creo que le pinté lila. Sí, lila. Entonces acá está el centro de gravedad. Ok. Entonces lo que nos piden es encontrar la profundidad a la que el centro de gravedad está. Esta es la incógnita. Eta sub G. Pero sabemos la geometría, conocemos, nos han avisado que el ángulo que es beta. Y beta se reproduce, por supuesto, aquí. Y el complemento de beta está acá. Y es alfa. Nadie duda de aquí, por supuesto, que son 90 grados. Por lo tanto, no es difícil que el coseno de alfa pueda ser definido. Si defino el coseno del ángulo alfa, es el cateto 10 alfa, beta sub g, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa está constituida por la distancia m más el radio. Es decir, eta sub g va a ser la distancia m más el diámetro medios coseno de alfa. Por lo tanto, R Inge, disculpe, ¿no sería el otro ángulo para que sea coseno? a ver, un segundito, ¿puedes repetirme? El ángulo no sería beta para que A sea ver, el déjeme ver. opuesto. A ver, déjame ver un segundito. Déjame revisar. Acá voy a hacer. La represa está así. La vertical está acá. Y la horizontal está aquí. Entonces yo dije, este es beta. Y este es un valor conocido. Y en nuestras formulitas habíamos visto, yo por lo menos había dicho, alfa es el valor que medimos así. Y que es 90 grados. Entonces, sin duda, alfa más beta tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, el que yo estoy usando es 90 menos beta. Si conozco beta, entonces el tiro sé cuánto vale alfa. Y estoy usando otra vez alfa porque en las fórmulas así yo lo había presentado. Pero podemos ponerle el seno de beta, si definimos el seno de beta, va a ser exactamente esto, ¿no ven? El cateto opuesto va a ser eta sub g y la hipotenusa va a ser este. No va a ser ningún inconveniente.
O quizás no le entendí la pregunta. ¿Puedes repetirme? Quizás me he desviado. Sí, sí, esa era la pregunta. ¿Sí? Pues, Ya, ok, vale. sí. Entonces, borraremos esto. Y les decía, entonces la magnitud de la resultante va a ser gamma del agua multiplicado por la profundidad, que es m. Este es un dato, porque la posición de la compuerta no la discutimos nosotros, han sido otras personas que nos han definido. El diámetro, el coseno y el área. Y el diámetro al cuadrado. Listo. Entonces, esa fuera Hawkins. Si no me he equivocado, esa fuera. Podríamos mirar, cuán más grande sea m, esta es la distancia a la cual estamos situando la compuerta, sin duda, mayor presión recibe esa plancha metálica. Miren, M está en el paréntesis. Conforme más grande es M, más significativa también es la acción de la presión del agua. Si acaso a la tal tubería le colocamos en la parte superior, cosa que no debiera ser, por supuesto, M en este caso sería 0. Y la fuerza resultante, pues también sería nula. Digo, sería muy pequeñita. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? ¿Alguien tiene duda? Díganmela con toda franqueza para que yo les reprise. Mi propósito es que no haya duda en el proceder. Todo claro, Inge. Ya, ok. Entonces vamos al punto donde la tal fuerza actúa. Y ese punto, por convención, estamos usando las letras, aquí creo que notado acá abajo, aquí está, X sub M y Y sub M. Entonces, este punto haré un pequeño reprise. Miren, estamos comenzando a trabajar con este problema 2. Se trata de una presa, del cuerpo de presa, que es atravesada por una tubería. El cuerpo de la presa es atravesada por una tubería. Esta tubería tiene el propósito de drenar el agua a fin de llevar ese líquido elemento tan importante para la vida hacia la población. Tanto para agua potable podría ser como para riego. Entonces, a una cierta distancia de la superficie del cuerpo del agua está situada la tal tubería. Miren, la profundidad es M. Y aquí estoy dibujando en el costado de la derecha, acá, la tubería vista de costado y la presión que está recibiendo. La plancha en verde es la pared de la tubería. Entonces queremos determinar cuánta es la fuerza resultante. Aquí debería haber dibujado. Ahí está. Esta es la fuerza R. Que está actuando contra la plancha. Y luego procedemos al cálculo como habíamos hecho la pasada vez.
Recupero las fórmulas que empleamos, el cálculo para la resultante módulo y la posición donde actuare esa fuerza. Y hemos dicho, la resultante es nada más la multiplicación de gamma, la profundidad y el área. El área es pi cuartos diámetro al cuadrado. No hay mucho donde extraviarse ahí. Y el inconveniente, si se le puede llamar inconveniente, es calcular la profundidad al centro de gravedad. Y para eso miramos de costado la figura y en el esquema que se forma observamos que M es todavía la parte inclinada del cuerpo de la presa que queda por encima de la represa, digo de la compuerta metálica, esta que está pintando en rojo, ese grueso. Y nos percatamos de que la distancia, la profundidad, perdón, depende de cuán lejos está desde la superficie de agua medida sobre el faldón, M. Y como sabemos que el centro de gravedad pues está en medio del círculo, terminamos este lado del triángulo. La vertical es la profundidad. Y aplicamos geometría. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente versus la hipotenusa. Deducimos la tal expresión para la profundidad al centro de gravedad, que luego multiplicamos por el área, y al tiro tenemos la fuerza. Y ahora nos abocamos a calcular X. X sub M y Y sub M son las coordenadas en el sistema de referencia que hemos adoptado del punto donde actúa la fuerza R. Y la voy a volver a escribir a ellas. Y sub M es Y sub G más el momento de inercia referida a los ejes centroidales, Y sub G, el área. Voy a volver a capturar esta pantalla. Voy a capturar la pantalla, aunque quizás no me convenga, sino más bien copiar. Voy a copiar todo para trabajar sobre ella. Y sub M es el punto donde actúa la tal fuerza. Entonces acá voy a colocar con un otro color, no que destaque, quizás este. Entonces el punto Y sub M está aquí. Voy a volver a agrandar, jóvenes. Voy a dibujarlo acá. Acá abajo está el punto Y sub M. Aquí está. Ese es el punto E. Que yace sobre la misma vertical que pasa por G, solo que debe estar un poquito más abajo. Entonces ese es el punto M. El punto M que cuando le miro acá,
va a partir desde nuestro sistema de referencia hasta acá. Este es Y sub M. Asimismo, me había olvidado dibujar. Aquí voy a colocar desde acá hasta aquí. Es la línea. Este es Y sub G. Ese es Y sub G. Y si se dan cuenta, Y sub M es pues un poquito más grande que Y sub G. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, ¿Me podría volver a Sí, explicar por un favor. poquito de Y sub M, por favor? Con todo gusto. Miren, a ver. Partimos de lo siguiente. El punto M es el punto donde la resultante de las presiones hidrostáticas está actuando. Aquí está actuando la resultante de las presiones hidrostáticas. ¿Cuál es esta? Es esta que aquí he dibujado, esta rojita. Pero no sé dónde ella está actuando. No sé dónde ella está actuando, es una incógnita. Pero su nombre es el punto M y tiene coordenadas X sub M y Y sub M. Entonces lo que tengo que hacer para calcular la ubicación de ese punto es recurrir a estas fórmulas que hemos deducido la pasada vez. Entonces nada más, reemplazar valores en estas fórmulas y pues ya tenemos la ubicación. El problema es darle sentido correcto a cada uno de estos componentes. ¿Hasta ahí está bien? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Por qué? Ahora, yo siempre les aconsejo y suelo hacer esto, es hacernos un croquis de cómo las cosas están, a fin de que no nos equivoquemos. Y sub G es es la distancia medida sobre el plano. Miren, esta línea negra es el plano que representa el cuerpo de la presa. Miren, está acá. Este es el cuerpo de la presa y sobre esa superficie nosotros medimos la distancia. Mi dibujo no es el mejor, pero más o menos va por ahí. M es la primera parte desde la intersección de la superficie de agua con la clave del tubo. Aquí está. Desde la intersección con la superficie del agua hasta donde comienza la plancha metálica. M. Y luego necesitamos avanzar justo hasta el centro de la circunferencia. Y el centro de la circunferencia es pues R. Entonces aquí yo he dibujado. Y sub G es M más la mitad del diámetro, es decir, su radio. Y eso lo anotaremos aquí. Claramente se observa que Y sub G es M más el radio o el diámetro medio. Notarán que esta distancia está medida sobre la superficie del plano inclinado de la presa. Y sabemos que el punto M, aquí está M, quizás me olvidé de colocar.
Este en lila, este verde, en verde pues. Este es el punto M, el que está aquí actuando. Este G es, debiera estar más aquí. Ahí está. ¿Y eso qué es acá? Entonces nada más hay que reemplazar en la ecuación a esta. El área ya la conozco y eso que también está determinado. El momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia? Y yo les había dicho que como este es un curso de aplicación, antes de que yo les pida que calculen, hay que mirar esto en tablas. Mirar en la literatura. Hay que mirar en la literatura. Y estoy buscando en los libros eso. Y aquí se los traigo. Aquí está. De un librito de ahí he encontrado esto, de internet, por supuesto. El momento de inercia, miren, centroidal, ese libro así define. El momento de inercia en dirección XX y el YY, centroidales, quiere decir estos que pasan por su centro, es un cuarto, aquí voy a anotar, y sub X centroidal, y he usado esto, es un cuarto de pi y el radio a la cuarta. Y el radio a la cuarta es el diámetro medio. Ese. Y por supuesto, tiene que ser igual al I sub y. Y como tiene un eje de simetría, entonces el I sub XY, aquí tengo que ponerlo, el momento de inercia cruzado, pues tiene infinito número de ejes de simetría, es 0. Dos por 2 es 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. A ver, vean, compruébenme los jóvenes de que esto sea así. Este sería D a la cuarta. Y luego reemplazamos. Reemplazamos en la fórmula. Y sub m fuera, y sub g, dijimos, es m más de medios
más el momento de inercia. Es pi, diámetro a la cuarta, y 64. Todo dividido entre, otra vez, m más de medios, por el área. El área es pi, diámetro cuadrado, sobre 4. Quizás podamos algo simplificar la expresión. Sería m más de medios la cuarta 1, la cuarta 16. Entonces tendríamos un diámetro cuadrado de esa forma. Y por supuesto, lo tenemos aquí. Al menos un eje de simetría x sub m es igual a x sub y. Es decir, pasa por el centro de ese círculo. Y ya está dicho, creo, jóvenes. A ver, coméntenme, jóvenes. ¿Todo bien? ¿Está entendido? Ingeniero, disculpe, Sí. no entendí la parte donde I, X, Y, 0 es igual a 0, esa parte no la logré entender. ¿Me puedes repetir cuál parte en que x es igual a 0? No, no la entendí. Ah, ¿esta? Y, sí, ese es. Ya, déjeme un ratito. Lo voy a remarcar. Esta, ¿verdad? A ver, déjeme pensar cómo lo voy a decir. Tal vez así. Le pondremos una rayita acá porque esto ya no es parte del problema. Y le dejaremos. Hay algunas figuras, como por ejemplo esta. Ahí, esta por ejemplo. Esta otra también podría ser otra figura interesante. Después, este otro bicho. Y podría yo
trazar una línea, así, una línea vertical. Antes dibujaré. De esta yo puedo dibujar sin mucha dificultad, yéndome de una esquina a la otra esquina. Y bien sabría que donde se intersectaren estaría el centro de gravedad, al igual que de esta otra. Si de esta esquina me remitiese acá y trazaré también la vertical, estaría ahí. Y haría lo propio con el triángulo. Podría trazar la bisectriz aquí, al punto medio ahí quizá, y de aquí a este punto medio, ¿ves ahí? Y de acá hasta aquí. Y sabría que donde se intersectara en esas líneas estuviera el centro de gravedad. Ahora, con mucha osadía voy a moverme con este. Si este paso por aquí, notaré que todo lo que tengo aquí a la izquierda, todo lo que está aquí a la izquierda, si lo reflejo sobre este eje rojo que he pintado, fuera como un espejo. Si doblase, si pudiera yo imaginariamente doblar alrededor del eje X, lo que obtendría cuando lo proyecte sobre, sobre la derecha de esta figura, tendría un reflejo, un mirror, un espejo. Todo lo que a la derecha hay es igual a la de la izquierda. Miren, lo mismo podría ser para este otro. Tomo este y lo traigo acá. Compararía todo lo que está a la izquierda, si yo lograse doblarlo imaginariamente y lo plegase en torno al eje rojo, tendría a la derecha. Sería su reflejo, su mirror. Lo mismo me valdría para este triángulo. Todo a la izquierda, lo doblo sobre el eje rojito y tengo lo mismo. Y al igual en este círculo. Tomo el rojito, lo traigo acá. Y todo lo de la izquierda, si lograre doblar, plegar sobre el eje vertical, lo tendría a la derecha. Esa es una propiedad. A eso nosotros le solemos decir de que tienen un eje de simetría. Todo es simétrico con respecto al eje rojo. Ese es un eje de simetría. Ahí. Pero quizás no tenga un eje de simetría, aunque creo que sí, miren. Si tomare una línea, digamos esta, ahí, que pasa por el centro de gravedad, claro, doblándolo tengo exactamente lo mismo. Aquí quizás no. Aquí no. Si tomo el eje azul, lo que doblo, esta arista, por ejemplo, este vértice, lo doblo, no queda aquí. Aquí debería quedar. A ver, déjenme ver. Si es que doblase yo, me quedaría así. No, pues no es igual. Entonces, este eje azul no es un eje de simetría. Traigo acá. Este otro se vendría aquí. Aquí se vendría y este otro se vendría aquí. Entonces, si superpusiere... No, ese azul no es un eje de simetría. Pero este azul sí es en el círculo. Mientras pase por el centro y no se una cuerda, todo lo que le ocurra a este círculo, pues, es un eje de simetría. Mientras pase por el centro, es un eje de simetría. Entonces tiene infinito número de ejes de simetría. Pero una figura, digamos un triángulo, a ver si es que puede ser no sé si me permite, sí, creo que puede ser. No, siempre equilátero.
Si digamos tomar una figura como esta, por ejemplo, y luego quizás considerase el eje rojo y le pasaré por aquí, creo que este rojo no sería un eje de simetría, pues cuando intentase doblar, miren, esta distancia yo la replicaré aquí, entonces formaría así, quedaría esta parte verde, quedaría aquí, y no se sobrepone exactamente sobre esta otra parte verde que quedó. Entonces ese rojo, esa línea roja, no es un eje de simetría. Y quizás podría buscar varios de ellos. Tal vez hubiere, no lo sé. Entonces se dice así. Cuando existe al menos un eje de simetría y estamos nosotros interesados sobre ese, este producto es cero. Pero si no tiene, por ejemplo, como en este caso he dibujado, este no es un eje de simetría, va a existir ese producto dimensional. Va a existir el eje XY y tenemos que calcular o en las tablas va a figurar ese valor. ¿Me expliqué o no tanto? Sí, Inge, le entendí. Entonces, Ya, si tuviéramos o sea, que no fuera igual a cero, en las tablas encontraríamos el valor para calcular, ¿no? sí, exactamente. A ver, déjeme ver un ratico, voy a volver a mirar esa figurita de donde he sacado. A ver, déjeme ver. Una figura que no sea tan simpática. A ver. Áreas, tengo una de áreas, una de... Son figuras simétricas. En internet coloquen ahí momento de inercia, productos de inercia o momentos de inercia de figuras irregulares, entonces les van a salir unas tablitas. Si existe un eje de simetría y sobre él nosotros estamos tratando, como en este caso, han de saber que sobre la misma vertical va a estar yaciendo el punto G, el centro de gravedad, y el punto M, donde se aplica la fuerza R. Más preguntas. Alguien creo que también quería preguntar. Háganme el favor, jóvenes. Buenos días, Inge. Tengo una pregunta. Buen día. Dígame. En la tubería es una circunferencia, ¿no ve? Pero cuando esté inclinado al cortar, ¿no sería una elipse? Ah, verdad. Sí, tienes razón, usted joven. Sí. Se vería como una elipse, ¿no ven? Sí, tienes razón. Es correcto lo que afirma el joven. Cuando cortemos, va a ser una elipse. Y no la veríamos así, su área quizás no fuera así. ¿Dónde está el área? Aquí había puesto. ¿Dónde está? Aquí está. Quizás tendríamos que mirarle de forma diferente. Eje mayor y eje menor. Entonces tendríamos a ver si me recuerdo el área de una elipse, sería pi por A y por B, siendo A y B los diámetros, ¿no ven? De la elipse. No los diámetros, las dimensiones mayor y menor de la elipse. Es cierto lo que señala el joven. Y afectaría aquí también. Este tendría que ser, por ejemplo, si este es A, entonces estaría a A medios. Más preguntas, jóvenes.
Más notorio sería este efecto cuando más pequeño sea beta, ¿recuerdan? Si beta es más tendido, entonces la diferencia entre la proyección vertical versus la inclinada va a ser más evidente. A ver, aquí vamos a colocarle de tarea. Tarea. Modificar las expresiones tomando en cuenta que cuando se corte la tubería, no se formará un círculo, no más bien una elipse. A ver, voy a intentar dibujar, jóvenes. Inge, Sí, disculpe, pero el corte de la tubería es siempre circular, ¿no? sí, Otra cosa es verde transversal, ¿no? exacto. Sí, a En ver, todo caso, generalmente se tendría que utilizar la fórmula que usted ha colocado, ¿no? sí. A ver, es cierto también lo que O, dice o existen tuberías transversales, o no, de forma elipsoide, ¿no? De elipse tampoco. a ver, sí. Miren, fuera si la tubería. Si la tubería fuera recta, a ver, permítame. Si la tubería fuera recta, si yo pudiera dibujar la tubería así, entonces fuera así. Así. Ese es un tubo común y corriente. Luego vengo con la sierra mecánica, con la sierra y la corto. Digamos, esta es la vertical. Okay. Vengo y verticalmente la serrucho, la corto. Entonces, lo que yo miraría sería justamente el área de esta cortadura. El área de esta cortadura sería pues A, perdón, he dicho mal, igual sí, está bien. Pi diámetro al cuadrado sobre 4, siendo el diámetro este. Pero luego, en lugar de hacer así, tomo una inclinada. Así, una inclinada. Vengo con la sierra y corto así. Entonces, esta área, y aquí, ya no sería la anterior. Ahí. Esta área, creo que no sería igual a pi cuartos diámetro al cuadrado. Sino estaríamos viendo de frente una elipse. Estamos mirando, creo que una figura así. Por supuesto, con sus ejes de simetría. Ahí. Entonces yo digo, en este sentido, que sea A, y en este otro sentido, que sea W, digamos. Y si yo no recuerdo mal, el área es pi por A medios, a ver, déjenme recordar, por W medios. Sí. Este creo que sería el área. Pi cuartos
A por W. Ese sería el área. Y ahora, en lugar de que el punto M esté actuando justo donde yo les había dicho, nada más hay que reemplazar al Y sub G. Y sub G. Y sub G sería el punto, digo, la distancia M más A medios. ¿Y dónde más intervendría? Será el momento de inercia. El momento de inercia de una elipse. Aquí es el momento de inercia de una elipse, jóvenes. Alrededor del eje X es este pi a b cubo y un cuarto también de pi a cubo entre W. Entonces, ¿qué nos interesaría? Un cuarto de pi W. Ah, pero son medios. Al cubo. Ya lo tenemos. Entonces ahora yo les dejo como tarea. Reescribir las fórmulas para el caso de la elipse. Lo nuestro valdría, si es que acaso, perdón, un segundito, voy a mover. Voy a acá. Si acaso la compuerta, en lugar de colocarla sobre la superficie, la hubiera puesto sobre la vertical. Si quizás la compuerta lo hubiera puesto aquí en su... Aquí. Ahí digamos. Entonces todas nuestras fórmulas valen. Pero ahora la he puesto sobre la inclinada, entonces necesitamos hacer una corrección que gracias al compañero suyo me di cuenta. Preguntas jóvenes, más preguntas sobre esto. Inge, el área de la elipse no sería pi por área menor por área mayor. Esta que aquí he colocado. Radio Creo que menor es... por radio mayor. Sí, sí, pero recuerda, creo que es, si le volvemos a ver, déjeme ver, si la volvemos, si A y W son iguales, si A y W son iguales, va a ser el caso de un círculo. Entonces el área de un círculo es pi cuartos el diámetro. ¿No ve? Aquí voy a colocar. Si digamos A y W fueran iguales, entonces tendríamos el caso de una circunferencia. Entonces eso abarcaría de aquí a aquí. A y W. Valdría esta expresión entonces.
¿Cómo va eso, jóvenes? Entonces, para la siguiente clase van a revisar, lo van a reacomodar estas expresiones que tenemos para la situación en que se haga el corte inclinado sobre la tubería. Van a mirar un ratito sus libros, sus apuntes, para el caso del área de una elipse, para que tengan todo claro. ¿Alguna duda más, jóvenes? Ya, entonces con esto hemos concluido la clase. Les espero el día jueves. Muchas gracias por Gracias, hasta el atender. jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves, jóvenes.